Muy buenas tardes con todos los presentes. Hoy miércoles 17 de julio estamos conectados en la sala Meet y nos encontramos en la cuarta jornada del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024. Mi nombre es Eduarda Merma Puertas y hoy estaré acompañándolos con la moderación del presente curso. Antes de iniciar con nuestro primer ponente, quiero invitar a la doctora Rosemary Tamata, quien dará las palabras de bienvenida. Doctora, el micro es todo suyo. Señores jueces, juezas, personal jurisdiccional y CECIGRA de la Corte Superior de Justicia de Cusco, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión virtual del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024, organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados de esta Corte Superior de Justicia. Para mí es un grato honor presentarles al expositor de esta sesión. Hablo del doctor Edwin Figueroa Gutarra, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien tendrá a bien compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en materia constitucional y procesal constitucional, exponiendo sobre el tema autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Previamente se realizará una breve reseña de la trayectoria académica y profesional de nuestro expositor. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, doctora Rosemary. Me honra presentar nuevamente al doctor Edwin Figueroa Gutarra, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, juez superior de la Corte de Justicia de Lambayeque, profesor de la Academia de la Magistratura del Perú, docente del área de Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres, filial Chiclayo, ex becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y de la International Association of Constitutional Law. Obtuvo el premio de Excelencia Judicial en el 2008, categoría Jueces Superiores en el primer concurso internacional de ensayos, con su obra titulada Prudencia Judicial y Argumentación Judicial. Asimismo, ha publicado diversos libros, como, por ejemplo, El deber de motivar, Derecho Constitucional, Estudio Sistemático y Comparado de los Derechos Fundamentales de la Persona y de la Estructura del Estado. Así también, la prueba en el proceso según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la debida motivación, pronunciamientos del TC sobre la justificación de motivar las decisiones judiciales y administrativas, las sentencias del Poder Judicial sobre amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. El día de hoy, como ya lo había señalado la doctora Rosemary, nos trae el tema autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Doctor, el público es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Doctor Franklin Gutiérrez, señores jueces, señores trabajadores que nos acompañan en esta tarde. Sean mis primeras palabras de sincero agradecimiento por esta deferencia quizá inmerecida de la Corte del Cusco para poder conversar con ustedes algunos temarios que, como este, tienen naturaleza transversal. Bueno, con Cusco tengo siempre un vínculo académico importante por la Academia de la Magistratura, por los cursos, los conversatorios con las cortes, con la corte misma, de tal manera que para mí es muy grato volver a saludarlos por esta vía, aunque sea virtual, pero creo que todos estamos siempre en la misma línea a nivel de cortes, me refiero, pues examinando, ¿no?, la problemática de la capacitación, de estos temas que nos preocupan e interesan siempre en el derecho. Bien, miren, el tema que yo quería abordar, en realidad, pues quisiera plantearlo desde una perspectiva mucho más amplia. Es cierto que la ponencia se llama Autonomía Procesal del Tribunal Constitucional porque es el fenómeno que de alguna manera se ha venido identificando desde que concluye la Segunda Guerra Mundial y se producen estas relaciones de mayor acercamiento entre constitución y proceso. Pero no solamente este tema tiene una, vamos a decir, naturaleza inclusiva respecto del Tribunal Constitucional, sino también considero, y creo que esto es parte de una primera conclusión que deberíamos plantear hoy día, ¿no? Es una práctica que se va
procurando extender a nivel del Poder Judicial. Ciertamente partiríamos de una noción de entrada, ¿no? ¿Qué cosa implica el derecho desde un eje argumentativo? Y diríamos, y creo que todos coincidimos en eso, es una práctica autoritativa. El derecho tiene contenidos taxativos, nuestros códigos sustantivos contienen reglas prevalentemente, que son mandatos definitivos. Nuestros códigos procesales tienen efectivamente también reglas de procedimiento, pero el tema que, a ver, habría que plantearlo desde ya es en qué medida, y esto creo que es el tema central del fenómeno de autonomía procesal, en qué medida ciertas situaciones que me gustaría, quizás en la segunda parte de la exposición, al mencionar algunos casos prácticos, pudieran servirnos para entender cuándo esa práctica autoritativa, ¿no? Ese carácter fuerte de la ley, ¿no? Esa connotación que tienen las reglas generalmente, puede implicar hasta cierto punto una posibilidad de modulación. Y para ponerlo quizás en términos más sencillos, diríamos en qué escenarios podríamos nosotros sacrificar las formas del proceso para tutelar cuestiones de fondo y bienes mayores en relación al fondo. ¿Ya? Y comenzaría de repente con un ejemplo muy del Poder Judicial para que después de hacer una presentación conceptual, teórica, de lo que quiere decir autonomía procesal, podamos cerrar la exposición con algunos ejemplos que nos hagan pensar siempre en estas fórmulas interesantes, ¿no? Que yo llevaría a una sola directamente. Y es que, ¿de qué manera, cuando la ley parece ser demasiado rigurosa, entiendo que tiene que ser siempre así, los jueces tenemos la obligación de aplicar la ley, sin embargo, encontramos fórmulas intermedias que no son invenciones, no son, pues, digamos, conceptos ni decisionistas ni subjetivistas, sino que nos tratan de conducir a un examen de mayor valor, de mayor valor. Y a ver, comienzo, les decía, con un ejemplo de hace muy pocas semanas. Es una sentencia que saca la Corte Suprema, que ustedes seguramente también ya la conocen, que es la de motivación en serie, ¿no? Los casos del FONAPO, el Fondo Nacional de Ahorro Público en materia contencioso administrativa, que significan cientos y miles de demandas ante el Poder Judicial, en otros casos ante la Justicia Constitucional y la Corte Suprema, a través de una de sus salas, toma la decisión de emitir una sentencia, de expedir una sentencia en serie, en serie. 91 procesos son resueltos conjuntamente en una sola sentencia. Y este primer punto de partida, pues un poco nos lleva, miren, a una primera reflexión, ¿no? Porque diríamos en términos regulares es que 91 procesos tendrían que corresponder en un eje convencional, normal, procedimentalmente correcto a 91 sentencias, ¿ya? Pero el ejercicio que hace la Corte Suprema, que a mí me parece interesante y destaca un poco esto que también hace bien, creo, el Poder Judicial, no solamente en algunos casos bien el Tribunal Constitucional, en otros casos con cierta polémica, pero que el Poder Judicial, creo yo, ha procurado replicar desde una perspectiva bastante interesante. Celeridad procesal, atención más oportuna de los procesos, ¿no? Sacrificio parcial de las formas procesales, ¿no? Porque el planteamiento que les traigo es muy directo. 91 casos implican 91 sentencias, punto. ¿Ya? Y seguramente 91 apelaciones respecto de la parte que no está conforme. Bueno, claro, si es Corte Suprema, se entiende que son recursos de casación, cierra, se supone, esa decisión, el debate jurídico, pero lo formal sería pensar en 91 resoluciones. Entonces, en esa sentencia, que yo creo que es importante leerla, ¿qué cosa hace la Corte Suprema? Comienza por explicar qué implica el Fondo Nacional de Ahorro Público, cuáles son sus características,
ya para después establecer algunos criterios jurisprudenciales. En tales casos hemos resuelto favorablemente, en tales otros se ha entendido que el eje de interpretación de la ley ha sido una decisión negativa. Y luego, en más o menos unos 91 párrafos cortos, cada uno de unas 10 líneas o más, examina directamente, ¿ya?, lo que es el tema de la pretensión. Y en el decisorio agrupa las sentencias, ¿no? Y dice finalmente, pues a ver, en este grupo de sentencias fundado el recurso de casación y en este otro grupo infundado, improcedente la casación. Miren, arranco con ese ejemplo que yo pienso nos lleva a un escenario de posición interesante, porque rescato lo que decía hace un momento, ¿no? El derecho es una práctica autoritativa. Manuel Atienza, uno de los profesores que más ha trabajado el tema de la argumentación en habla hispana, insiste fundamentalmente en este tema. O sea, el derecho está compuesto por reglas, porque las reglas son mandatos definitivos, ¿no? Yo estoy frente a la luz roja como regla a mí me dice, oiga, deténgase frente al semáforo, porque si no le aplico una multa, ¿no? Si estamos ante un caso de homicidio en el cual, vamos a decir, Juan mató a Pedro, ¿ya?, yo le aplico a Juan la consecuencia jurídica prevista por el artículo 106 del Código Penal y sanciono seguramente a Juan, diríamos, con 20 años de pena privativa de libertad. Si una persona le debe a otra y se genera una obligación de dar suma de dinero, a ver, pues el acreedor invoca su derecho basado en el Código Civil y por lo tanto el juez determinará que efectivamente esa regla que implica cumplir con la obligación tiene que ser cumplida. Bueno, y así podríamos irnos a ver muchísimos ejemplos de situaciones de práctica autoritativa del derecho, ¿ya? Y las formas procesales, a ver, yo creo que en eso tendríamos que ser siempre enfáticos, ¿no? A pesar que de alguna manera los ejes de razonamiento van cambiando, no podemos dejar de reconocer, y me incluyo también en ello, trabajo en una sala superior, inclusive, y hemos sido más o menos 8 años sala constitucional, pues siempre hay más o menos una vena formalista en el juez, ¿ya? La vena formalista es el respeto, por supuesto que sí, y eso es bienvenido, por la forma procesal, por aplicar lo que dice el derecho, ¿no?, por establecer una consecuencia jurídica respecto a determinado mandato. Los pocos que he puesto: homicidio, obligación de dar suma de dinero, luz roja, que tienen consecuencias jurídicas definidas. Y aquí viene el punto troncal, ¿no es cierto? Si nosotros partimos, y creo que hay una referencia muy interesante en el sistema interamericano que nos puede ayudar, por lo menos, a entender también esta figura. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al plantear la noción de protección judicial, dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido para que se esclarezca, miren ustedes, las vulneraciones a sus derechos fundamentales, consiguientemente derechos humanos. ¿Qué hemos hecho los países en el sistema interamericano? Hemos construido diseños procesales pues, prevalentemente formalistas, en algunos casos de tutela de mayor urgencia. Perú ha construido, por ejemplo, un habeas corpus relativamente rápido, un proceso de amparo que también tiene que ser veloz, sin etapa probatoria, ¿no?, y así por el estilo. Tenemos diversas fórmulas procesales. Pero el tema es que los derechos fundamentales, ya per se, ya, y por extensión los derechos humanos, al tener contenidos morales, contenidos éticos, exigen también una protección urgente, ¿ya? Y aquí yo creo que el tema clave es tratar de entender cuándo estamos frente a un fenómeno de urgencia, ¿ya? Y creo que una primera respuesta, de acuerdo a lo que dice la misma Convención Americana, partiría por lo menos de la idea de que haya
una grave afectación a un derecho fundamental. Y pues eso, a ver, de alguna forma implicaría un fenómeno, si se puede decir, de cierta contrariedad, a veces con las formas procesales rigurosas, ¿no? Y que implicarían también, ¿no? Que atendamos nosotros eh, sin transgredir necesariamente la ley, ¿no? Sino buscando escenarios más bien de compatibilidad con la ley, a que la jurisprudencia, ¿no? Pueda a nosotros darnos, inclinándola por una vinculación mayor con los derechos fundamentales, pueda darnos o proporcionarnos fórmulas que nos permitan efectivamente poder atender pues determinados procesos bajo fórmulas un tanto más expeditivas, ¿no? Y aquí viene, claro, pues un tema de debate, porque si nos vamos nosotros, ya entrando a lo que es el concepto de autonomía procesal, si nos vamos nosotros a decir o a preguntarnos por las fuentes del derecho, desde la Escuela Histórica del Derecho con Fons-Savigny, mediados del siglo XIX, tenemos que las fuentes clásicas del derecho son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. La ley siempre en un sentido vinculante, ¿no? Fons-Savigny, como ustedes recordarán por historia, creo que aporta esta idea tan interesante del famoso, así lo llamaba en alemán, el Volksgeist alemán, ¿no? El Volk de pueblo, Geist, espíritu, identificado como las costumbres del pueblo, las tendencias del pueblo, pero positivizadas, ¿no? En un derecho positivo. Lo cierto es que entender ese fenómeno creo que nos lleva efectivamente a esto que estamos planteando, o sea, el derecho no lo podemos negar y es parte de nuestra vena formalista, es efectivamente el reconocimiento de esa taxatividad de la ley, del cumplimiento de la ley en términos formales, el famoso principio dura sed lex, por ejemplo, en buena cuenta nos dice que la ley será dura, pero es la ley y se aplica tal cual. Pero, a ver, pues, cuando entramos a tallar, ¿no? Y aquí, como les digo, el punto de partida para varios autores de la autonomía procesal es justamente el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando decimos nosotros se necesita reestudiar o nuevamente analizar las relaciones entre constitución y proceso, porque parecería haber sido, si lo pongo simplemente en genérico, que nos olvidamos de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ¿ya? Y pues simplemente con Kelsen, a pesar de que tuvimos muy grandes avances en estas nociones de sistematicidad del ordenamiento jurídico, del ordenamiento formal, con sus caracteres de unidad, coherencia y plenitud, que los trabaja después mucho más afianzadamente Norberto Bobbio, ¿ya? Simplemente nos dio Kelsen una visión de un derecho, no diría exactamente formalista, pero sí, vamos a decir, insistente, ¿ya? En la figura de que el juez aplica la ley, ¿ya? El juez encuentra en el derecho positivo las normas que tiene que aplicar a los casos concretos que son materia de examen. Ahora, el punto es, pues, como les digo, si termina la Segunda Guerra Mundial y la humanidad se pregunta cómo pudo suceder lo que sucedió, pues entre 50 y 60 millones de muertes, y decíamos, el Estado de Derecho tenía sus barreras propias, se entendía que la Constitución de Weimar de 1919 construyó una noción de Estado social, pero a la vez también con barreras propias de una conformación de Estado. Y sin embargo, todo eso, pues al producirse la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, no pudo significar contener todo lo que pasó, ¿no? Y pues esta relación entre constitución y proceso se replantea, ¿no? A efectos de entender un mayor acercamiento a los derechos fundamentales.
Pero acercarnos más también, y aquí creo que llegamos a un punto también central de este conversatorio, acercarnos a los derechos fundamentales comprende también entender su sentido de urgencia, porque no estamos hablando de meros derechos de configuración legal, no estamos hablando simplemente de, vamos a decir, meros mandatos taxativos de la ley, sino estamos hablando de contenidos morales de los derechos fundamentales, ¿no? Hay una sentencia que siempre es pertinente, quizás para estos temas, revisar el caso de Nicam Hernández, ¿no? La 1417 del 2005, que ustedes deben conocer, que tiene, creo yo, una especie de visión interesante del concepto de derecho fundamental, porque dice, un derecho fundamental transmite, y recoge lo que dice el profesor Peces Barba, ¿no? Transmite un contenido de juridicidad, lo que implica el contenido de la ley, ¿no? Y al mismo tiempo recoge o transmite un contenido de moralidad, ¿no? O sea, ese contenido de moralidad yo creo que es importante, ¿no? Asimilarlo para entender que efectivamente, ese contenido que así se llama, moral como tal o ético como tal, que Kelsen no aceptaba, ¿no? Porque Kelsen parte, ustedes sabrán, de una tesis de estricta separación del derecho y la moral, al no reconocer Kelsen ese esquema, vamos a decir, de tutela de urgencia, propiamente, de alguna manera, simplemente positivizó el ordenamiento, le dio mucha solidez, por supuesto que sí, le dio confianza y seguridad a un derecho positivo que se construye en ese sentido, pero por supuesto la desconfianza de Kelsen también en los jueces pues era manifiesta, ¿no? Y ustedes saben que el modelo kelseniano en su momento inclusive significa pues el afianzamiento de un órgano que haga control de la Constitución ajeno al Poder Judicial. Y ese fue específicamente el Tribunal Constitucional. Entonces, si vamos nosotros de alguna manera recogiendo ideas sueltas del pensamiento jurídico hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con un esquema fundamentalmente pues, de afianzamiento de una visión formalista del derecho, ¿ya? Y cuando concluye este fenómeno tan penoso para la humanidad, ustedes pueden corroborar por historia que se genera pues toda una serie de constituciones cuyo objetivo y contenido fundamentalmente recoge dos ideas, ¿no? Que parten de la Ley Fundamental de Bonn en Alemania del año 1949, una primera idea, que los estados no pueden afectar el contenido esencial de un derecho fundamental, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues entender en la noción de modernidad que los países deben constituirse en estados democráticos y sociales de derecho. Miren, estas dos premisas son desarrolladas en varias constituciones. Pues tenemos allí la francesa de 1958, de la Quinta República Francesa, la Constitución española española de 1978, bueno, y otros instrumentos que recogen más o menos ideas similares, pero que tienen un norte importante, ¿no? Y es el cada vez mayor afianzamiento de los derechos fundamentales, ¿ya? Y si llegamos a la actualidad, el ejemplo yo creo que es bastante manifiesto, ¿no? Podríamos hoy día los jueces, ningún juez penal, por ejemplo, ningún juez civil, ningún juez laboral, decir, resuelvo solo en función de los parámetros de mi propia disciplina, sino, pues recojo necesariamente los fundamentos del derecho constitucional. Y aquí viene, creo que la parte, de repente llamaría yo interesante la autonomía procesal, porque cuando los alemanes, porque es una figura que nace principalmente en la realidad alemana, ¿no? En los años 50 y un poco más del siglo pasado, cuando comienza a funcionar el Tribunal Federal Alemán, los alemanes comienzan a hablar de una libertad de configuración procesal,
Ya que claro, detalles más, detalles menos, hay varios autores que aquí tienen opiniones diversas. Yo me permití enviarle al doctor Gutiérrez dos lecturas, ¿no? Una de ellas mía, desarrollando estos temas, y otra del profesor César Landa, que es en realidad una lectura base, porque el profesor Landa creo que ordena muy esquemáticamente la influencia del derecho alemán constitucional en nuestro derecho nacional. Pero a donde quiero ir con la idea, para entender el concepto, es que el planteamiento, insisto, es que los alemanes hablan de una llamada libertad de configuración procesal. Ahora, claro, el término para nosotros podría ser de repente discutible, debatible, ¿ya? Porque diríamos, pero en un momento los jueces tenemos que aplicar el derecho, ¿ya? Los jueces tenemos la obligación de aplicar los códigos, ¿ya? Pero cuando entramos, repito, a debatir estos temas, ¿no? Y hablar de derechos fundamentales, no es que cuestionemos los códigos ni los contenidos jurídicos de un derecho en cuanto tal, sino que buscamos más bien, yo sé que eso es siempre difícil de entender, compatibilizar, ¿no? Ese contenido moral con la necesidad de atender una pretensión, ¿ya? Y aquí vuelvo al primer ejemplo que les estaba planteando, ¿no? O sea, la Corte Suprema me parece que dice con bastante autoridad técnica, porque claro, la motivación en serie es una previsión, digamos ahí medio escondida del proceso contencioso administrativo, pero pues desarrolla en la práctica una necesidad de atender un despacho que es numeroso. Y eso implica pues la adopción de fórmulas jurisprudenciales, procesales que no están establecidas en la ley. ¿Ya? Y aquí viene, claro, un punto de debate, ¿no? Porque cuando yo les decía, claro, tenemos que con Fonsavigny las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia y la doctrina, y la ley tiene efecto vinculante, mientras que la jurisprudencia y la doctrina tienen un efecto intermedio, o sea, la doctrina ilustra, la jurisprudencia, pues, también orienta, pero solo en el derecho anglosajón, primigeniamente, la jurisprudencia tiene ese efecto, vamos a decir, de stare decisis, ¿no? De estar a lo decidido, de tener pues mayor efecto vinculante. Ya en la realidad peruana tenemos matices porque nosotros tenemos plenos casatorios, plenos jurisdiccionales, regulados por los artículos, los plenos casatorios 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con vinculación fuerte, los plenos jurisdiccionales por el 22 que permiten apartamiento. O sea, Perú tiene una diversidad de opciones, ¿no? Pero a donde yo quiero llegar, y quiero esto plantearlo como tema central de reflexión esta tarde que nos reúne, es inclinarnos, ¿verdad? Por el razonamiento que yo creo que nos conduce a la idea de que la atención y tutela urgente de los derechos fundamentales sí justifica, como dicen los alemanes, en determinados casos y pues sustentando efectivamente el planteamiento desde una visión técnica, que podamos efectivamente sacrificar las formas procesales, ¿no? Para atender cuestiones de fondo, considerando que esto implicaría, en buena cuenta, que podamos nosotros establecer fórmulas jurisprudenciales. Lo que ha hecho la Corte Suprema, por ejemplo, a ver, tiene un basamento parcial en la ley, pero finalmente resuelve 91 casos en un solo proceso y eso como que para nosotros como que suena bastante nuevo, ¿no es cierto? Pero en el fondo responde también a una cuestión que yo creo que es vital, ¿no? Porque estas bonificaciones del FONAPU tienen un contenido alimentario, tienen un contenido patrimonial, o sea, no se trata de derechos disponibles in extenso, que en un proceso civil podrían esperar tranquilamente, pues de repente
la extensión larga de un proceso abreviado de conocimiento que podría irse a la Corte Suprema y definirse en una cantidad de tiempo considerable, ¿no? Allí la idea, y vuelvo a lo que les explicaba hace un rato, la tutela de urgencia, al partir de la misma Convención Americana, ¿no? En esa noción que construye la Corte o la misma Convención de Protección Judicial, el basamento de fondo es establecer fórmulas que nos permitan a nosotros, los jueces, si me permiten utilizar la expresión, ordenar fórmulas procesales que no irían, lo subrayo, contra la ley, sino que complementan más bien la ley. ¿Ya? Y ese es el tema de debate, ¿no? O sea, ese es el tema de discusión, porque yo podría decir, a ver, pues, ¿no? ¿Qué implica sacrificar la forma? Podrían ustedes rebatirme, oiga, un momento, desconocer el derecho, ¿no? Pero desconocer el derecho sería una forma de entender una solución, ¿no? A este problema, y yo creo que ahí el punto es más bien cambiamos el concepto de desconocer el derecho y más bien lo que decimos es compatibilizar el derecho con fórmulas jurisprudenciales que partan precisamente pues de esta noción de tutela de urgencia de un derecho fundamental. Y sobre esto, pues hay un fundamento muy interesante en la doctrina. Claro que en el caso nuestro han habido idas y venidas, ¿no? Han habido casos en los cuales se dice que se ha aplicado bien la autonomía procesal por parte del Tribunal Constitucional y han habido casos en los cuales esto se ha hecho también discutible, ¿no? Pero en esencia, ¿ya? La autonomía procesal parte fundamentalmente de esta idea de que el derecho, como dice Gustavo Zagrebelsky, que fue presidente de la Corte Constitucional de Italia, el derecho cada vez se hace más dúctil cuando se trata de la influencia de los derechos fundamentales, ¿no? Y yo creo que eso es un buen punto de partida para entender estos márgenes de cambio. ¿Por qué? Porque efectivamente, no diríamos tampoco que, por ejemplo, en el derecho penal tenga figuras en blanco y negro, ¿ya? Pero en el derecho penal tenemos, por ejemplo, ¿no? Y es una herramienta de trabajo diaria, un código penal con lineamientos definidos, básicamente compuesto por reglas. Tenemos un código procesal penal que establece los lineamientos de aplicación del derecho, pero cuando hablamos de la Constitución, y claro, tenemos un código procesal constitucional también en Perú, cuando hablamos de la Constitución, partimos, fíjense, y esto siempre es debatible en la doctrina, lo trabajamos siempre en los cursos de la Academia de la Magistratura. Comenzamos por definir los derechos fundamentales muchísimas veces como conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Significa que valores como la verdad, ¿no? La dignidad, ¿no? El honor tienen contenidos muy extensos, ¿ya? Somos de repente unas 100 personas y más hoy día reunidas, y si pretendemos recoger una, vamos a decir, definición de verdad, es muy probable que todos tengamos diferentes interpretaciones respecto al derecho a la verdad, ¿ya? Pero, a ver, pues, ¿y eso obedece a qué, no? A esta situación de la verdad como concepto jurídico indeterminado, a que es un valor semántico que puede tener también connotaciones, se dice técnicamente, polisémicas, o sea, que puede tener muchísimos significados. Y bueno, si es que es así, entonces con Zagrebelsky, por ejemplo, podríamos decir es que el derecho necesita dejar de lado esa formalidad taxativa que tiene para entenderse como un poco más una zona de
de conceptos grises en el derecho, de claroscuros, ¿ya? Y por lo tanto tiene que pues convertirse en algo más maleable, ¿no? ¿Y qué implica esa maleabilidad? Que podamos pues manejar sus contenidos. Y esto es un punto de partida que nos va a permitir efectivamente pues entender que podemos dar un paso, yo creo, interesante, importante, para entender la autonomía procesal como una, a ver, podría decirse hasta licencia, ¿no? De los jueces para bajar la rigurosidad de la ley. Y en ciertos casos determinados, efectivamente, irnos a un planteamiento de entender que podríamos construir fórmulas jurisprudenciales que permitan atender casos que puedan tener pues una solución más pronta. Claro, y aquí entran a tallar, insisto, varios conceptos adicionales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, para entender la autonomía procesal de activismo judicial, miren ustedes, podríamos decir que un uso, vamos a decir, errático, exagerado, inadecuado de la autonomía procesal podría llevarnos más bien a escenarios preocupantes de hiperactivismo judicial. O sea, ¿qué implica el hiperactivismo? Fundamentalmente, la idea de que pues, a ver, no se está haciendo una correcta aplicación de estas posibilidades que implica el principio de autonomía procesal, que dicho sea de paso, ya ha venido siendo recogido en diversas sentencias por parte del Tribunal Constitucional. Se ha llamado también principio de prevención procesal, ¿ya? Principio de autonomía procesal, que es el término correcto, ¿ya? Y bueno, si es que eso sucediera, me refiero a una incorrecta aplicación de este principio de autonomía procesal, podríamos estar frente pues a situaciones de hiperactivismo, ¿ya? Y el activismo judicial tiene una historia muy interesante, les cuento, porque varios autores coinciden en que en el año 1953 hay antecedentes, por lo menos un poco más antiguos incluso, pero varios autores localizan en la Corte Warren, que es de la cual les quiero hablar muy brevemente, para entender esta actitud de cambio que implica la autonomía procesal. ¿Ya? Dicen que en el año 1953 el presidente Eisenhower en Estados Unidos nombra al juez Earl Warren presidente de la Corte Suprema en Estados Unidos. Y claro, ustedes saben, en Estados Unidos, bueno, es otra realidad, otras características, pero normalmente, pues, digamos, el presidente nombra a un magistrado de la Corte Suprema de una línea más o menos cercana, normalmente no opuesta. Entonces, Eisenhower pues nombra a Warren, ¿ya? Y pues entra al cargo Warren, y más bien hace todo lo contrario de lo que hace, pues digamos, un presidente conservador, ¿no? Al contrario, la Corte Warren, que funcionó en Estados Unidos entre 1953 y 1969, es una de las cortes, al menos reconocida como la más activista, ¿ya? En el sentido de haberse establecido una serie de sentencias emblemáticas, una de ellas la más conocida, el caso Brown versus Board of Education, un caso que tenía que ver con discriminación racial de niños negros, ¿ya? Y pues bueno, esa corte fue sumamente activa, ¿ya? Y transformó el derecho, miren ustedes, en un sentido, diríamos, bastante positivo, estableciendo una serie de conquistas sociales, porque si hablamos de los modelos de activismo, al menos yo en algún trabajo que he desarrollado, he tratado de construir más o menos tres modelos, ¿no? El modelo hipoactivista, que así lo llamo, en el sentido de que, pues, es que hay jueces muy pegados a la ley, lo cual puede ser respetable, pero muchas veces significa insuficiencia para resolver el conflicto porque es el juez meramente legalista, ¿ya? Y luego tenemos al juez hiperactivista, y ese es también un escenario negativo, asumo que sí. ¿Por qué? Porque se trata también de una situación compleja,
¿ya? A ver, en el ejemplo de la filosofía del derecho, quizás podríamos poner al juez hiperactivista como aquel que cree solamente en los principios y no en las reglas, ¿ya? Cuando sabemos nosotros muy bien que en el derecho debemos nosotros observar la aplicación de reglas, pero en caso de insuficiencia de las reglas, tomar en cuenta la aplicación de los principios. O sea, el esquema ideal es que el juez hoy en día, conocedor del derecho de la Constitución, tendría que asumir una aplicación de reglas y principios en forma conjunta, en donde las reglas tienen, por supuesto que sí, una preferencia por el sentido autoritativo del derecho, pero que en caso de insuficiencia implicaría que efectivamente se apliquen los principios. Bueno, ese es un debate filosófico al cual no voy a entrar, que es muy amplio, muy interesante, pero que tiene ese matiz de característica. ¿Ya? Y bueno, a ver, son dos modelos hasta allí, hipoactivista, hiperactivista, y el tercero, que no es un término mío, sino es del mismo maestro Atienza, que nos dice, debemos tener pues también un modelo de activismo judicial restringido, ¿no? ¿Y por qué se habla de esa fórmula? Porque es que el juez tiene que ser activista en el sentido de defender los derechos fundamentales, pero igualmente tiene que manejar un estándar de pues autorrestricción, ¿no? De manejarse con mucha prudencia. Imagínense ustedes, como les digo, ¿no? Llevar la autonomía procesal para la creación de fórmulas totalmente contrarias al derecho o de raíz incompatibles de repente con el derecho, podría conducirnos a una situación de repente preocupante. Y eso, a ver, no sería pues el escenario más óptimo, ¿no? Porque en eso sí, yo creo que hay que buscar de alguna manera fórmulas, desconocer el carácter autoritativo del derecho, o decir, por ejemplo, que el homicidio no es homicidio, o decir que la obligación de dar suma de dinero no existe. No, es que, a ver, no. Lo que estamos buscando es que haya fórmulas, ¿verdad? A través de las cuales podamos entender nosotros que efectivamente una buena autonomía procesal, bien conducida, nos refuerza a los jueces en la creación de fórmulas jurisprudenciales que puedan, de alguna manera, reforzar en mayor, vamos a decir, sentido de urgencia y buena protección del derecho, una situación que reclama pues ese ámbito de protección, ¿no? Entonces, en el artículo que yo les he enviado incluso, yo allí, claro, trato de armar un poco una serie de criterios operativos para entender mejor el fenómeno de la autonomía procesal. Ya es, pues, un poco de repente ordenar las ideas porque tiene que haber un sentido de urgencia, ¿no? De aplicación de un derecho fundamental, darse, vamos a decir, el examen de legalidad, o sea, las leyes me tienen que servir para resolver un problema, pero si la ley no me es suficiente, entonces, a ver, tengo que buscar fórmulas jurisprudenciales que me permitan tener salidas más inmediatas, ¿no? Y luego, bueno, claro, planteo ahí también algunas ideas de operatividad, ¿no? Definir una regla sustancial, una regla operativa. Lo dejo para que ustedes lo vean un poco más al detalle, pero no es que la autonomía procesal, por si acaso, sea una licencia abierta, libre, para que hagamos lo que nos parezca, no, o sea, esa no es la idea. La idea es que nosotros, atendiendo a que los derechos fundamentales siempre aparecen de alguna manera identificados en todos los procesos civiles, penales, laborales, ¿no? Podamos pensar en construir fórmulas que nos permitan, pues objetivamente, dar una respuesta más pronta a determinada situación que requiere sobre todo esto, no una respuesta de urgencia. Entonces, para mencionar algunos ejemplos muy puntuales y que ustedes me puedan entender y tratando de ceñirme también al tiempo que nos han concedido,
Algunas experiencias interesantes del Tribunal Constitucional que, como les digo, recoge esta influencia de los alemanes, ¿no? Sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, que comienzan a hablarnos, dicen los alemanes, de una libertad de configuración procesal, pero atendiendo a una cuestión de urgencia, ¿ya? Porque si estamos en el plano de una controversia normal, común y corriente, a ver, de repente no hay urgencia, o de repente sí existe, pero la urgencia es el insumo que nos va a permitir, de alguna manera, poder tomar una decisión al respecto, ¿ya? A ver, menciono unos 3 o 4 ejemplos simplemente para graficar la idea y que esta parte teórica se pudiera entender mejor, ¿no? Para que no nos quedemos simplemente en el concepto eh, y podamos en la parte práctica quizás entender qué cosa planteó en su momento el tribunal. Y bueno, y de acuerdo a Luis Sáenz Dávalos, que es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, han habido buenos ejemplos de aplicación de la autonomía procesal, como han habido también, al parecer, excesos por parte del Tribunal Constitucional. Y si lo dice Sáenz Dávalos, que pues es, digamos, alguien de dentro del Tribunal Constitucional, con una experiencia de campo enorme y que tiene un rol gravitante precisamente en todos estos temas de configuración de criterios, de apoyo directo a los magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que allí tenemos algunos elementos interesantes. Bueno, yo he recogido algunos, ¿no? Que hemos podido, por lo menos, esbozar en el trabajo que yo les he alcanzado. Y justamente, coordinamos con el doctor Gutiérrez, le digo, prefiero enviar una lectura antes que un PowerPoint, ¿no? Porque una lectura seguramente les permite a ustedes poder analizar un poco más estos temas, y ahí recogemos un poco de doctrina. Es que el tema de la autonomía procesal demanda propiamente una construcción doctrinaria, conceptual, para que no se pueda entender como una licencia abierta, ¿no? No es que yo le doy carta libre al juez penal o al juez civil, al juez constitucional, para, pues, simplemente salir más rápido, ¿no? De la controversia, no, esa no es la idea. La idea es que haya, pues, un ámbito de reflexión. Bueno, miren, un primer caso que yo pienso que podemos abordar muy rápidamente, el caso Félix Tueros, ¿no? Que es un caso de reconversión de procesos constitucionales, ¿no? El señor Tueros demanda mal en un proceso de cumplimiento para que se pueda cumplir por parte de la Oficina de Normalización Previsional con asignarle una pensión de jubilación, ¿ya? Y bueno, a ver, pues si es que se plantea mal la demanda, lo más probable, me dirán ustedes, es que el juez declare la improcedencia de esa demanda. Y efectivamente, ¿no? Cuando comienza ese proceso constitucional ya hace varios años, en buena cuenta, el juez de primera instancia o el juez constitucional dice, señor, usted está demandando defectuosamente, ¿no? Porque esa pretensión de cumplimiento no se inserta dentro de los supuestos contemplados, por lo menos en el presente Villanueva Valverde, la 168 del 2005. Y bueno, este señor apela, sube a la sala superior el fallo, la sala confirma la improcedencia liminar, ¿no? El caso es objeto de un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional y el tribunal estima la demanda, ¿no? O sea, emite sentencia de fondo. A ver, el punto acá, para focalizarlo simplemente, ¿no? La pregunta sería, de repente, irnos muy rápido a teoría general del proceso y preguntarnos cuándo tengo una relación procesal jurídicamente establecida, una relación procesal válida, ¿ya? Y a ver, el punto de partida procesalmente hablando es con la notificación de la demanda, ¿ya? Porque en tanto no se produzca ese acto procesal, lo que tengo es postulación de la demanda, ¿ya? Entonces, yo creo que allí, fíjense, el hecho de expedir sentencia por parte del Tribunal Constitucional cuando tengo 2 fallos previos de improcedencia liminar, definitivamente nos pone, pues, a los jueces en una situación de conflicto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial
normalmente una improcedencia liminar no da lugar, ¿no?, a una sentencia de fondo. Lo que diríamos que en el Poder Judicial, muy bien, señor juez, admita usted a trámite la demanda, sustancia el proceso, ¿ya? Y pues con audiencia de partes y respetándose el derecho a ser oído, artículo 8 de la Convención Americana, resuelve esa controversia. Y bueno, el tribunal dice, necesitamos expedir sentencia de fondo acá porque este señor Tueros tiene 91 años de edad a la fecha en que interpone la demanda. Punto 1. Punto 2. Bueno, se formuló mal este proceso como cumplimiento, pero tiene fundamento suficiente en el amparo. O sea, tenía pruebas para entenderse eso como una pretensión que podía ser reconocida en el amparo. Y bueno, y toma este caso el tribunal para asumir que efectivamente, pues, se puede estimar la demanda, ¿no?, bajo esos supuestos. Y fija algunas reglas de reconversión de procesos constitucionales. Ahora, la reconversión de procesos, bueno, pues aquí es una construcción netamente jurisprudencial, ¿ya?, con reglas establecidas por el Tribunal Constitucional para que efectivamente pueda esa pretensión atenderse muy rápido. O sea, la reconversión, ¿qué implica? Implica que ya no desestimemos la demanda, que ya no declaremos la improcedencia liminar, ¿ya? Y claro, el caso Tueros, desde muchas ópticas, podría ser discutible procesalmente hablando, ¿no?, a través de la forma, pero a través del fondo sí llevó a que efectivamente, pues, una pretensión de una persona de 91 años de edad pudiera ser atendida en un tiempo mucho más corto. Dos, aunque este es un tema más amplio, pero lo enuncio de manera muy general, lo que conocemos como la figura del estado de cosas inconstitucional. Colombia en el año 1997, cuando ve muchísimas demandas, la Corte Constitucional de Colombia de Profesores opta por declarar una figura que ellos llamaron el estado de cosas inconstitucional. Y es una figura muy interesante en términos de que si hay situaciones que se repiten constantemente, ¿ya?, y que implican un número también altísimo de controversias sobre la misma materia, dijeron los colombianos que esto nos lleve a que efectivamente, declarado un estado de cosas inconstitucional, se comprenda más bien un efecto, y eso lo recoge Perú, nuestro Tribunal Constitucional, en el caso Julia Arellano Cerquén, como la expansión de los efectos de la sentencia. Colombia nos fija los lineamientos y Perú establece algunas pautas procedimentales. A ver, lo explico muy puntualmente, ¿no? Si yo tengo, vamos a decir, 100 casos iguales, para que me entiendan con el ejemplo, lo que plantea el caso Arellano Cerquén, si yo tengo 100 demandas muy similares, eso implicaría 100 contestaciones, seguramente 100 sentencias, 100 apelaciones, 100 pues, resoluciones del órgano superior y probablemente 100 casaciones o 100 recursos de agravio constitucional y 100 sentencias del alta corte, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, siguiendo, miren, la tónica del caso Julia Arellano, si tenemos un solo caso tipo, el primero, ¿no?, en el cual todas las demás pretensiones de las 2, ¿no?, a las 100, pudieran comparecer directamente, diciendo, postulando, identificando que su situación es la misma, ¿ya? Entonces, claro, tendría que haber seguramente el aval de una declaración de estado de cosas inconstitucional, pero se entiende allí el concepto de expansión de efectos de la sentencia, porque ese juez de ejecución al cual, claro, podríamos de repente recargarlo en trabajo, pero eso se puede manejar bajo distintas pautas, pero ya no tenemos toda la tramitación normal del proceso, ¿no? Yo les cuento que esto, por ejemplo, a nivel de las maestrías ha sido objeto de algunas discusiones de tesis con alumnos. Hemos planteado el tema y ha habido cierta acogida. Incluso hay una tesis muy interesante de una profesora
de Lima, la doctora Beatriz Ramírez, que recoge todos estos temas, los condensa muy bien, pero que en esencia transmite esa idea. Si yo tengo 100 procesos y tengo posiblemente 700 actos procesales, en el ejemplo que yo les planteo, tendría más bien un caso tipo, con sus 7 actos procesales, previsiblemente, y donde las demás personas, no hablo de litis consortes, ¿no?, sino las demás personas que están en la misma situación porque se ha declarado un estado de cosas inconstitucional, podían postular ante ese juez de ejecución ser titulares del derecho. Claro, ya sé que ustedes me van a decir, oiga, un momento, pero ¿y el derecho de defensa de la parte emplazada, ¿no?, y el derecho a contradecir y el derecho a ser oído? Claro, es que esas son formas procesales importantes, inevitables, son garantías judiciales de acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana. Pero frente a un escenario de urgencia, y les digo nuevamente, esto es una construcción jurisprudencial con un aval importante. La Corte Constitucional de Colombia es una corte muy prestigiada a nivel latinoamericano, y eso ha sido recogido por Perú. Y es más, ya hay tesis al respecto, haciendo la propuesta sobre ese tema. Implicaría en buena cuenta que el tema es que, a ver, ganamos espacio, ganamos tiempo. Yo podría decir esos 700 actos procesales los reproduzco en N cantidad de años, ¿ya? Pero si yo tengo un caso matriz y tengo, vamos a decir, 99 personas que van a comparecer a ese proceso primigenio, a ese proceso base, y cuyo derecho se va a calificar, o sea, el juez de ejecución califica, ¿no? ¿Está usted en la misma situación? Favorable. ¿No está en la misma situación? Desfavorable. Prevemos ahí un recurso de apelación. Eso, con los alumnos del posgrado, como que ya le hemos dado un poco de forma, pero hay la manera de, ¿no?, entender que allí, a ver, procuremos, ¿no?, los jueces asumir una idea de que el derecho de las partes en materia de derechos fundamentales necesita una respuesta pronta por parte de los juzgadores, no una respuesta diferida, inmediata y que pueda durar, pues, N cantidad de meses o años, ¿no? Bien. 3, y de repente con eso voy acabando, ¿no? Otra construcción conceptual interesante de la autonomía procesal, el amparo contra amparo, ¿no? Si ustedes me revisan el Código Procesal Constitucional, no hay una previsión del amparo contra amparo, ¿ya? Es una construcción netamente jurisprudencial, que claro, parte de la idea de que los jueces constitucionales también nos podemos equivocar en los procesos de amparo, pero el tribunal dice en varios de sus fallos, partiendo del caso también Dirección Regional de Pesquería y la Libertad, se necesita establecer, ¿no?, fórmulas procesales de atención pronta, de atención célere, ¿ya? Y por lo tanto se establece esta fórmula de ordenar jurisprudencialmente, ya, una figura del amparo contra amparo, a fin de que haya pues una respuesta más célere, ¿no? Claro, aquí podríamos decir un momento, pero si es una forma de proceso no reconocida por el ordenamiento, claro, desde el punto de vista legal no ha sido reconocido. Pero desde la óptica jurisprudencial, con esta construcción, como les digo, conceptual, de la noción de urgencia, la premisa yo creo que es bastante clara en ese sentido, ¿no? Se trata de atender una prestación que necesita respuesta pronta. Y bueno, en realidad me quedo con esos ejemplos solamente para mapear la idea, ¿no? Hay detractores también de la autonomía procesal, varios, ¿no? Ferrajoli, por ejemplo, no cree, ¿no?, en estos casos de autonomía procesal. García Amado, otro profesor español importante, también desconfía, porque la autonomía procesal no implica pues esa seguridad propia de las reglas, de las normas jurídicas en cuanto tales, son construcciones jurisprudenciales, y García Amado nos dice de alguna forma, a ver, pues, ¿no?, los jueces nos arman cualquier cosa a veces, ¿no? Pero no es armar cualquier cosa, es darle forma a determinadas pautas jurisprudenciales que yo creo que gozan de un orden interesante.
A nivel nacional, Monroy Gálvez, por ejemplo, también es muy crítico de la autonomía procesal. Si alguien quiere leerlo, hay un trabajo suyo, bueno, muy fuerte, que se llama justamente Poder Judicial y Tribunal Constitucional, en el cual critica acremente, pues, la lectura que yo les he enviado de César Landa, ¿no? Bueno, no les he enviado la de Monroy Gálvez porque, en fin, me parece que no coincidimos en los postulados que plantea el profesor Monroy, por cierto, muy respetables, por cierto que sí, porque el profesor Monroy Gálvez, pues, es un procesalista nato con un reconocimiento a nivel iberoamericano importante, pero quienes postulamos a nivel jurisprudencial, judicial, académico, la autonomía procesal, decimos sobre todo, lo que planteamos es hacerlo con mucha prudencia, ¿ya? Porque no es una carta abierta al juez para que, pues, suceda algo así como de repente la Escuela Libre del Derecho, ¿no? Que es un fenómeno a través del cual como que hay un margen de entera libertad para la construcción de formas y conceptos. Entonces, yo creo que allí hay varias reflexiones interesantes. Y bueno, y Landa, en el material que les he enviado también, hace mención a algunos límites muy puntuales, porque la autonomía procesal no es un vademecum, no es una cuestión totalmente, vamos a decir, sin control. Él dice, el maestro Landa, hay algunos principios que aquí son importantes para entender una buena aplicación de la autonomía procesal. Principio de subsidiariedad, o sea, cuando es necesaria la autonomía procesal. Principios de razonabilidad y proporcionalidad. Principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque es un principio ancla en todo Estado de Derecho. Los jueces podemos pensar en fórmulas procesales, pero ello no implica, pues, excesos ni una arbitrariedad totalmente, pues, desbocada, ¿no? Yo creo que allí el punto es que es difícil siempre encontrar el justo medio. Sin embargo, es pues la aspiración que buscamos, ¿no? Porque finalmente desde el piano el valor de la justicia, se dice, es darle a cada quien pues lo que le corresponde. ¿Ya? Y yo creo que ese trabajo, pues, es sumamente complejo, ciertamente, pues, exigente, pero creo que el tema que les he querido traer esta tarde, y con esto voy cerrando mis reflexiones, de alguna manera trata de, ¿no? Inducir, vamos a decir, ángulos de reflexión, ¿no? Y bueno, al respecto, yo creo que en eso la doctrina sobre la materia es muy interesante, ¿no? Y los alemanes insisten mucho en el tema de que los jueces constitucionales debemos ser, ellos dicen los Hüter der Verfassung, dicen los guardianes de la Constitución, y no los Herr der Verfassung, o sea, los señores de la Constitución. Y la diferencia es importante, ¿no? Que alguien que se crea señor de la Constitución se cree el dueño de ella, y eso es negativo. Pero los jueces somos, en buena cuenta, guardianes de la Constitución, ¿ya? Y ser guardián, yo pienso que implica estas fórmulas de equilibrio. Con eso espero haberlos, ojalá, de alguna manera orientado o inducido algunas reflexiones que espero sean de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edwin Figueroa. Definitivamente, pues, ha sido una gran ponencia para todos los que estamos presentes y hemos podido oírlo. Ahora bien, vamos a pasar a algunas preguntas que el público presente, pues, tiene esta noche. El doctor Julio Céspedes, quien está levantando su mano. Claro, con gusto. Doctor Julio Céspedes, si podría, por favor, habilitar su micro. Disculpe, no, por error apretó el botón. Gracias. Ok, no se preocupe. Sin embargo, también tenemos algunas preguntas en el chat. La doctora Rosandrea Cruz Aro señala y pregunta: ¿cuáles son los riesgos de un tribunal constitucional que pueda ir más allá del positivismo? O en todo caso, los riesgos de un tribunal
sin límites? Bien, a ver, riesgos hay, por supuesto que sí, ¿no? Yo les decía qué pasa cuando el Tribunal Constitucional más bien no es, como dice la doctrina, en un sentido de corrección, señor de la Constitución, no es guardián de la Constitución, sino, pues más bien, o sea, no es el correcto guardián de la Constitución, sino es un señor de la Constitución, en el sentido de considerarse dueño. Yo creo que hay riesgos, por supuesto que sí. Y los riesgos son básicamente que puedan primar situaciones de arbitrariedad, ¿no? Y un tribunal constitucional con elementos, vamos a decir, no identificados, con estas nociones ancla del Estado de Derecho, yo creo que sí implica una figura de riesgo. Implica de repente un escenario de desbalance de poderes, ¿no? ¿Qué cosa implica en esencia el control constitucional? Precisamente, pues, establecer límites a los poderes. El derecho constitucional nace en su forma primigenia para establecer límites al poder, ¿ya? Y creo que esa ha sido la construcción central, por lo menos en el siglo XX, con los tribunales constitucionales, cortes constitucionales, consejos constitucionales y con aquellas cortes supremas que hacen control constitucional, tipo la de Estados Unidos, ¿ya? Pero si es que ese esquema no funciona, miren ustedes, nos encontramos con que ya comienza a fallar más bien todo esto que llamamos los necesarios pesos y contrapesos de un Estado de Derecho, ¿ya? O cuando de repente un tribunal, vamos a decir, por una simple mayoría, ¿no? Comienza a cambiar los patrones de comprensión constitucional de los derechos fundamentales. O sea, el escenario ahí sí puede ser muy, muy complejo y esperamos que eso no suceda. Gracias, doctor. Asimismo, tenemos la pregunta de la doctora Lady Amezquita Mancilla, quien está levantando la mano. Doctora, puede prender su micro para formular su pregunta. Doctor Edwin, buenas noches. Buenas noches, doctores. Buenas. Agradeciéndole primero esta ponencia, ¿no? Paso a preguntarle respecto al tema, ¿cómo usted considera que, por ejemplo, hubo un caso muy sonado en el caso de César Inostroza contra el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se dijo que el Tribunal Constitucional empezó a legislar, ¿no? Y invadir funciones que no le correspondían. Asimismo, ¿no? Usted sabe que las decisiones que asume el Tribunal Constitucional tienen un impacto no solo social, sino también político. Entonces, ¿usted considera, por ejemplo, en ese caso, y si el Tribunal Constitucional está teniendo la autonomía procesal, hasta cuáles serían esos límites que tendría para no invadir otras funciones, por ejemplo, que es del Poder Legislativo, ¿no? Y eso se da muchas veces por estos vacíos legales que hay, ¿no? Y que lo discute también el doctor Canaris, el doctor Rodríguez Patrón. Entonces yo quisiera saber su opinión, ¿no? De que cuando estamos ante un tribunal legislador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctora, por su pregunta. Claro, a ver, la noción de legislador negativo en realidad la construye Kelsen para asignarle al Tribunal Constitucional el rol de expulsar normas del ordenamiento. O sea, es un poco la idea base, ¿no? El legislador positivo es el Parlamento. El legislador negativo, dice Kelsen, es el Tribunal Constitucional en cuanto expulsa normas del ordenamiento. Pero en esencia, ¿ya? Yo creo que un tribunal constitucional más bien construye reglas de procedimiento. ¿Ya? Hay un debate muy interesante siempre en filosofía del derecho respecto a si los jueces creamos derecho. Y a ver, un filósofo importante, ruso argentino como Eugenio Billigin, dice, a ver, los jueces no crean derecho directamente, pero los jueces crean reglas al interior del derecho, ¿no? O sea, criterios de procedimiento. Y es lo que hacemos nosotros, yo creo, en los fallos. Ahora, ¿cuál es ahí, yo creo, la exigencia, ¿no? Esas construcciones jurisprudenciales, hacerlas con mesura, ¿no? Tanto la lectura de Landa,
como lo que yo les he enviado como material de refuerzo. Ahí fijamos una serie de pautas que en esencia se reducen, creo, a lo que plantea muy bien Landa, ¿no? ¿Hay límites, pues, a la función de los tribunales constitucionales? Por supuesto que sí, ¿no? Hay un límite de subsidiariedad, hay límites de razonabilidad y proporcionalidad con todo lo que ello implica. Porque, ¿qué cosa implica la razonabilidad? ¿Qué es lo razonable en el derecho? Lo equitativo, lo justo, lo pertinente, lo adecuado. Por supuesto que eso es siempre complejo de definir, pero la esencia creo que reside en esto que Landa, yo creo que con bastante insistencia, refiere como el principio ancla para entender estos límites, ¿no?, a la función del tribunal, que es el principio de interdicción de la arbitrariedad, que llama un principio ancla ancla en el Estado de Derecho. Vale decir, ¿no? Si los jueces somos arbitrarios, a ver, eso sería peligrosísimo que se plasme en nuestras decisiones, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver allí, hay una frase que ahí trabaja siempre el profesor Jorge Carpizo, un mexicano, ¿ya? Y dice que los tribunales constitucionales se deben autocontrolar, porque tienen mucho poder, ¿ya? Y al tener mucho poder, y como usted bien dice, ¿no?, al entrar a veces hasta cuestiones de orden político, lo tiene que hacer con mucha mesura, porque de lo contrario, si un tribunal constitucional, si una Corte Suprema que conoce temas constitucionales, no interviene autolimitándose, lo que les explicaba hace un rato como activismo judicial restringido, entonces nos vamos a ver frente a un escenario peligroso, ¿ya?, de exceso del tribunal o de una composición de repente inadecuada del tribunal. Pero allí, pues, nuestro Parlamento es quien elige magistrados del tribunal. Y el diseño constitucional, ¿no?, parte también de nosotros, que en votación ratificamos, respaldamos una constitución con ese modelo de elección. De repente, el modelo español sería interesante, que se parece al de la Constitución del 79, porque 3 magistrados del Tribunal Constitucional eran elegidos por el Poder Judicial, 3 por el Parlamento, 3 por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso es una fórmula peruana interesante, pero que divide esa cuestión objetiva de que solo nombre el Parlamento y solo tramite el Parlamento formas, vamos a decir, de nombramiento al 100%. Entonces creo que la idea es allí siempre encontrar estos límites de razonabilidad. Agradecidos, doctor, con su respuesta. También tenemos la participación del doctor Fernando Murillo Flores, quien es juez superior de aquí de Cusco, de la Sala Civil. Doctor Fernando, el micro para Qué la gusto pregunta. saludarlo, doctor Murillo. ¿Cómo está? Doctor Edwin, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo en principio. De igual manera. Sean mis palabras para, en principio, agradecerle a usted haberme calificado como un activista moderado, me parece, en el escrito suyo del amparo en la actualidad, en esa publicación del Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, también agradecerle esa travesura activista que hicimos con el denominado estado de cosas ilegal algún tiempo en esta, sí, me acuerdo. en esta corte. Yo le agradezco públicamente delante de todos, doctor. Doctor, creo que sería importante recordar que una de las primeras travesuras que hizo nuestro Tribunal Constitucional, digo travesuras en el sentido de que no es bueno ni es malo, sino simplemente es algo que ya sucedió históricamente y de la que debemos extraer algunas lecciones, ¿no? Creo que una de las primeras travesuras activistas que hizo el Tribunal Constitucional fue el establecer esta famosa suerte de el amparo a favor del precedente del Tribunal Constitucional, ¿no?, que se instauró un tiempo y después fue dejado en otro tiempo, principalmente porque los almacenes de expedientes del Tribunal Constitucional se llenaron porque todo el mundo iba con recursos de agravio constitucional. Eso no es que haya sido bueno o malo, simplemente nos deja una lección, pero yo creo que ahí sí hubo una travesura en exceso también, ¿no?, porque fue muy criticado el hecho de que se establezca un recurso de agravio constitucional a favor del precedente, porque eso no estaba en el artículo, me parece, 18 del Código Procesal Constitucional aprobado en 2004,
Y entre líneas se escribió la posibilidad de que podía plantearse un recurso de agravio constitucional a favor del presidente cuando el tema estaba cerrado. Solamente lo podía presentar aquel que había demandado el amparo o el habeas corpus y había merecido una resolución adversa en el Poder Judicial para poder acceder al tribunal. Pero bajo esa travesura, los que perdían también iban al tribunal. ¿Algún comentario al respecto contra esa primera travesura, doctor? Bueno, por supuesto que sí. Primero, es un gusto saludarlo, doctor Murillo, después de varias lunas, y efectivamente usted y yo hemos compartido varias aventuras intelectuales, así que hemos escrito, nos hemos comentado, y yo creo que reconozco en usted un puntal del constitucionalismo en el sur del país, así que Doctor, creo y que también, esto es disculpe, mera justicia. habría que mencionar también que fuimos los dos últimos presidentes de salas constitucionales en su corte y en la corte de Cusco, ¿no? Porque se acuerda que nos desaparecieron y nos dejaron sin... Bueno, pero ya tenemos 2 juzgados constitucionales permanentes y la idea es que regrese pues nuestra sala constitucional. Bueno, mire, el caso que usted comenta yo creo que es también emblemático y ha habido, pienso yo, buenos ejemplos de aplicación de esta autonomía procesal del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero han habido ejemplos también cuestionables, ¿no? Uno de ellos, el que usted señala, efectivamente, este recurso de agravio a favor del precedente. Otro de ellos, de repente, el tema de la cosa juzgada constitucional. Usted recordará, pues, el caso en el cual el tribunal, a pesar de ya haber una serie de procesos concluidos, pues simplemente los declara nulos, ¿no? Y eso, en su momento, creó toda una controversia en los casos casinos tragamonedas. Yo creo que efectivamente hay varios casos en los cuales el tribunal se ha excedido, ¿ya? Y obviamente, claro, eso de alguna manera en su momento preocupó porque la pregunta concreta era cuál pudo haber sido el límite de esa situación, ¿ya? Y si no hay un límite y si no hay sobre todo un autolímite, nos encontramos frente a escenarios de esa contingencia, ¿ya? Por eso yo creo que, a ver, el tema también de la composición de un tribunal es importante, porque eso marca una pauta reguladora. Tiene que haber, creo yo, ¿no? Magistrados con una visión muy amplia del derecho constitucional, con un conocimiento muy amplio de la materia, porque de lo contrario nos arriesgamos pues a fórmulas, diríamos, para ponerlo en sencillo, complejas, ¿no? Y también nos arriesgamos a que hayan más o menos resultados de este tipo. Lo que yo hace un rato clasificaba como hiperactivismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, a ver, no hay una moderación en la creación de estas figuras? Por eso, la autonomía procesal tiene que ver mucho con un dinamismo jurisprudencial, pero sin perder, ahí sí sería enfático, cuando menos ese sentido autoritativo del derecho. Y eso a mí me parece siempre, siempre una condición necesaria. Gracias, doctor. Asimismo, tenemos la pregunta del doctor Franklin Gregorio Gutiérrez, quien también levantó la mano. Gracias, Eduardo. Estimado doctor Ewin, la verdad, felicidades por la ponencia, por la exposición, siempre reaccionadora y con un trasfondo filosófico muy importante, muy nutrido, la verdad. Doctor Ewin, a ver, usted ha hablado de determinación, ha hablado de efectos polisémicos, ha hablado de dejar formalidad taxativa, lo he notado por acá, y ha hablado de creación de fórmulas jurisprudenciales y también búsqueda de la verdad. No sé, pero ¿qué piensa usted? Todo esto que usted menciona tal vez no se condice con el resultado que es la sentencia. La sentencia es binaria, es fundada o infundada. Entonces, no podría en todo caso también ahí, en esa creación que usted propone, empezar los jueces, nosotros, digamos, a resolver, no de manera binaria, sino tal vez de una manera un poco más abierta. Tenemos, usted mencionó ya el ejemplo del Estado de Cosas Constitucionales, pues no he hablado tal vez de manera paralela a la Corte Suprema, las sentencias masivas, ¿no es cierto? Claro, No motivación en serie. Motivación clara en serie. Pues, ¿por qué seguimos en todo caso los jueces resolviendo de manera binaria?
es o estamos yendo tal vez en el resultado final, tal vez fallando. Doctor Edwin, muchas gracias por el... Bueno, yo creo que aquí el papel de las altas cortes siempre es importante, ¿no? En lo que es, me parece, a ver, autonomía procesal, importante, repito, es el rol de las altas cortes, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema nos ha puesto un ejemplo sumamente, pues, digamos, dinámico, bastante operativo, de resolver en un solo caso otros 91 procesos, ¿no? Yo creo que ahí hay un buen punto de partida. El Tribunal Constitucional, en los ejemplos muy breves que he puesto, nos falta tiempo para abordar más, efectivamente también nos hace un pauteo interesante de cuándo podemos sacrificar un poco las formas procesales para tutelar el fondo. Pero en esencia, yo creo que hay que partir de la idea de que las altas cortes siempre deben desarrollar cierto tipo de rol pedagógico. Quienes somos, por ejemplo, salas en conflictos de cierre, los juzgados, yo creo que pueden manejar, por supuesto, también fórmulas, pero el rol pedagógico, el rol directriz debería corresponderle siempre a las altas cortes, ¿no? Ahora, si yo veo, a ver, no sé, pues operativamente, ¿no? Que tengo mucho despacho como juez y que puedo yo de repente manejar fórmulas procesales sin desconocer el sentido autoritativo del derecho, que me permitan de repente manejar más óptimamente el despacho. Miren, el Poder Judicial, ustedes ven, ahora está trabajando insistentemente el reconocimiento de buenas prácticas. Y justamente me permito hacer la referencia el día de mañana. En Chiclayo, aquí en el norte, se reúnen 35 cortes del país para discutir buenas prácticas en distintas materias, sobre todo en materia laboral, es un poco el punto central. Pero la esencia de buena práctica, a mí me parece que también es esto de que los jueces podamos idear fórmulas. ¿Cómo hago más eficiente mi despacho? A ver, ya, eso lo llevo de autonomía procesal y la parte filosófica ya a la parte real y tangible, ¿no? ¿Cómo hago más eficiente mi despacho? ¿No? Introduciendo buenas prácticas que impliquen que las opciones que yo pueda utilizar respecto a los procesos, respecto a acciones extraproceso, puedan significar finalmente una materialización del derecho. Porque en el fondo la idea es esa, ¿no? O sea, a ver, nosotros estamos en nuestros despachos, pero los justiciables son un ejército de personas que están pendientes de sus procesos. Entonces, ¿cómo los atendemos con más eficiencia? Entonces, yo creo que por ahí la autonomía procesal, bueno, a ver, será el proceso en sí mismo, pero tiene otras vertientes también. Yo diría, si hay buenas prácticas nuestras, en buena hora, que esas prácticas también se puedan reconocer. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y una última pregunta que tenemos en el chat es por parte de la doctora Miriam Maza Amache, quien pregunta, bueno, aclara primero, gracias, doctor, por la ponencia. La consulta es, ¿las sentencias manipulativas también podrían ser ejemplo de activismo o de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional? Yo creo que sí, en principio sí, ¿no? Las sentencias manipulativas tienen fundamentalmente la idea de que, a ver, pues, ¿no? Se maneje situaciones de completar contenidos, quitar contenidos, ¿no? Las sentencias manipulativas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han dado lugar a sentencias aditivas, a sentencias sustitutivas, hay toda una tipología, ¿ya? Pero yo creo que es una práctica interesante, pero más se acercaría, vamos a decir, a una especie de diseño pedagógico. Prefiero utilizar ese término, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene una función también formadora, que creo que la ha cumplido en muchos parámetros de manera muy interesante, en otros no, de repente, no viene el caso comentar, pero, a ver, es parte de ese rol, ¿no? Es parte de ese rol. Cuando hablamos de altas cortes en el derecho comparado, miren ustedes, se insiste mucho en esa función directriz. Y el concepto de alta corte se extiende cada vez un poco más. Las salas superiores también tenemos en parte esa función de alta corte, ¿no? De diseñar contenidos de alguna manera pedagógicos. Ya, yo digo, una buena sentencia del Tribunal Constitucional, bien trabajada, por supuesto que da gusto leerla. Pero igual, una sentencia de sala superior que cierre bien una controversia,
que trabaje bien lineamientos, vamos a decir, de doctrina, de praxis, de reconocimiento de derechos, etcétera. Entonces, en buena hora, ¿no? O sea, el rol de alta corte cada vez tiene ese efecto más expansivo. Por lo tanto, a todos, creo, en el largo plazo nos va a tocar tener ese rol formador. Igual, la sentencia del juez tendrá que ser objetiva, concreta, pero también tiene una función formadora, ¿no? Porque Tarufo, yo creo que lo reconoce. Tarufo, el profesor Michele Tarufo, italiano, procesalista italiano, decía, los jueces también tienen una función formadora porque son los primeros en diseñar el precedente. Dice, el precedente no es el de la alta corte, el precedente es aquel caso matriz, dice Tarufo, a partir del cual una alta corte puede formar un precedente. Entonces, tenemos ahí la experiencia del juez que tiene que ser, yo creo, valiosa para poder proyectar contenidos. Doctor Edwin Figueroa, la Corte de Justicia de Cusco agradece el espacio de tiempo que nos ha brindado con su ponencia, que definitivamente nos ha alimentado más nuestro conocimiento respecto a la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. Pido a la concurrencia, unamos nuestros aplausos virtuales para que lleguen hasta Chiclayo, capital de la amistad. Dicho sea de paso, doctor, esperamos que podamos contar en un futuro nuevamente con su presencia para que podamos verlo y escuchar más acerca de toda la experiencia que usted tiene. Muchísimas gracias. Con todo gusto y gracias por la invitación también. Muchas gracias, Franklin. Edwin, gracias. Un fuerte abrazo para ti. Hasta Chiclayo, después de mucho. Muy bien, hasta la vista. Que les vaya bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, con toda la concurrencia presente, les comunicamos que a las 6:30 nuevamente estaremos regresando con el segundo ponente que tenemos en este curso, con el doctor Raúl Feijó, quien ya se encuentra en sala. Sin embargo, vamos a tomar unos 6 minutos de su tiempo para que puedan acomodarse, quizás ir al servicio o hacer alguna otra cosa. Entonces, a las 6:30 estamos comenzando con la segunda ponencia.